Desensamble de motor Pulsar 200. Inicialmente se drena el aceite. Instale el motor previamente limpio en el soporte para desarme de motores en posición vertical. Desmonte los tornillos 6 milímetros del culatín y por último las 4 tuercas centrales en cruz. Tenga precaución con las guías del culatín. Desmonte este por el lado izquierdo del motor para evitar que estas guías caigan al interior del motor. Luego liberamos el tensor de cadenilla apretando el tornillo interno hasta que se sujete por sí solo. Retire ambas bujías y luego el acople de la bujía derecha. Tenga precaución con el perno de ajuste que sujeta este acople. Para desmontarlo se utiliza una llave Allen 2.5 milímetros. Para poner el cigüeñal en punto muerto superior debemos retirar el tapón del lado de la volante. Gire el cigüeñal y verifique en la volante la marca T que coincida con la carcasa y a su vez las marcas del piñón de distribución deben estar alineadas con el borde superior de la culata. Ponga el motor en posición horizontal, desmonte los tornillos de la tapa volante y desconecte el sensor de neutro. Retire la tapa y el empaque con sus guías. Tenga precaución de no guardar elementos en la tapa. Luego desmontamos la volante utilizando el sujetador referencia H6072100 y una copa de 14 milímetros. Utilizamos el extractor referencia 3710DJ32, el cual se ajusta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ajustar completamente. Luego retire el seguro del piñón de engranaje del motor de arranque y ambos piñones. Retire los 3 tornillos para desmontar la platina del retenedor del cigüeñal. Gire el motor 180 grados para desarmar en el lado clutch. Para desmontar la tapa del clutch, retire todos los tornillos. Recuerde que detrás del protector de motor de arranque hay 2 más. Retire la tapa y tenga mucho cuidado con el conducto de lubricación, ya que se puede caer fácilmente. Retire el empaque, sus guías y a su vez el motor de arranque. Luego, para desmontar el filtro centrífugo, utilice el bloqueador de piñones referencia 3710DJ28 y la copa torre referencia 3710DJ43. Afloje la tuerca del filtro. Recuerde que lleva una arandela de presión y su posición es clave para garantizar un buen ajuste. Retiro la balinera del clutch y desmonto con mucho cuidado los tornillos de la prensa del clutch aflojando en cruz y poco a poco cada uno hasta liberarlos completamente, ya que esta pieza se puede reventar fácilmente por la presión de los resortes.
Desmontemos la tuerca del clutch utilizando el sujetador referencia A120E00037 y la copa torre referencia 3710DJ43. Tenga cuidado que esta tuerca es de rosca izquierda, lo que indica que para desmontarla hay que girarla en sentido horario. Desmontamos el portadiscos. Retire la arandela de separación del portadiscos con el clutch y verifique su posición, ya que esta es cónica y debe ir con la conicidad del eje. A continuación, desmonte los discos, verificando la correcta posición. Recuerde el siguiente orden. Primero se retira disco de un diámetro interno mayor y las dos arandelas cóncava y plana. Segundo, retire dos discos de 36 partes de fricción con sus respectivos separadores. Tercero, el disco de clutch de 40 rectángulos y el separador. Cuarto, retire los últimos dos discos de 36 partes de fricción con sus respectivos separadores. Luego retiramos la tapa del piñón del engranaje del balanceador de motor e instalamos el bloqueador referencia 3710DJ63. Retire la corona de clutch. Desmonte el piñón de engranaje del balanceo de motor con sus respectivas arandelas. Ale el eje de cambios. Retire el seguro y desmonte el balanceador. Desmonte la bomba de lubricación. Retire con unas pinzas el resorte de la estrella del selector de cambios. Desmonte la estrella y su arandela espaciadora con su pin de ubicación utilizando una llave Allen número 5. Retire el piñón primario del cigüeñal con su cuñero. Ponga el motor en posición vertical. Retire el eje de levas y desengrane la cadenilla. Seguidamente desmonte la culata, el empaque y sus guías. Retire un deslizador de la cadenilla. Luego desmonte el conducto de lubricación. Retire el cilindro con sus guías de posición y el empaque. Seguidamente retire el pin del pasador de pistón, utilizando unas pinzas. Empuje el pasador y desmonte el pistón. Tenga mucho cuidado de no golpearlo porque se puede dañar fácilmente. Retire la cadenilla con el piñón de engranaje del cigüeñal. Retire el otro deslizador de cadenilla. Retire el tornillo pasador de carcasa ubicado cerca de la base del cilindro.
Luego gire el motor 180 grados y retire los tornillos del lado izquierdo, volante. Tenga cuidado que el tornillo ubicado detrás de la volante también es pasador de carcasa y debe llevar una arandela de sellado. Retire el buje del eje de salida. Levante la carcasa. Tenga precaución con el empaque y las arandelas de la transmisión. Retire el cigüeñal y luego retire los pasadores de las horquillas de cambios y sepárelas hacia los extremos. Tenga cuidado con los rodillos de cambios. Retire el selector y retire las horquillas. Luego desmonte conjuntamente los dos engranajes de la transmisión. Finalmente, para desmontar los rodamientos de las carcasas, se recomienda utilizar extractor de balineras referencia A120E00037. Inspección y diagnóstico. Inspección de cilindro. Realice este procedimiento en 6 posiciones según como se indica en el manual de servicios y verifique el límite de servicio. Inspección de la bomba de aceite. Retire los tornillos de la bomba y retire la tapa con el piñón. Con una galga, realice la medición de los ajustes entre el piñón trocoidal y de la carcasa. Inspección de los discos de clutch. Verifique el espesor de los discos de clutch y su límite de servicio. Identifique cambios en los ejes de caja. Verifique qué tanto el eje de clutch como el eje de salida cambian respecto al modelo Pulsar 2. Inspección de la cadenilla de distribución. Cuente 20 eslabones y verifique límite de servicio. Inspección del pistón. Entre la ranura del pistón y el anillo, verifique el límite de servicio. Entre las puntas de los anillos, verifique el límite de servicio. Ensamble de motor. Inicialmente se deben verificar y limpiar con aire a presión todos los conductos de lubricación. Se recomienda aplicar un poco de aceite a los rodamientos. Primero instalemos conjuntamente los engranajes de la transmisión con sus respectivas arandelas. Ubicamos las horquillas selectoras de cambios. Recuerde tener precaución con sus rodillos. Instalamos el selector ajustando las posiciones de las horquillas. Luego instalamos los pasadores de las horquillas en su respectiva posición. Recuerde que uno de ellos es el sujetador del resorte de la estrella del selector. Luego giramos ambos ejes de engranaje y el selector a su vez para verificar los correctos engranajes de los cambios.
Luego instale el cigüeñal aplicando aceite en las pistas del rodamiento. Instale el empaque con sus respectivas guías. Monte la carcasa con sus tornillos. Verifique la correcta posición del empaque para evitar escapes de aceite. Aplique un torque de 1.1 kg/metro. Instale el buje y el O-ring del eje de salida, luego gire el motor. Recuerde instalar el pasador de carcasa de la base del cilindro con un torque de 1.2 kg/metro. Instale el balanceador de motor con su respectivo seguro. Ensamble la estrella selectora con su arandela espaciadora y el pin de posicionamiento. Apliquemos Loctite 242 al tornillo y ubicamos en neutro la estrella para instalar el resorte con unas pinzas con mucho cuidado. Luego ubicamos el motor verticalmente para instalar el pistón y los anillos. Recuerde que la posición es la siguiente.